Hola, ¿qué tal? Es un gusto, es un placer una vez más, como siempre, en este momento y en esta ocasión que el cielo nos da el privilegio de dirigirnos en esta serie que ya se está acabando para los líderes de hoy. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. Feliz porque llegamos al último tema de esta serie. Y el último tema va a ser recordado. ¿Sabes por qué, David? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser recordado? Porque un líder siempre será recordado para bien o para mal. Ok. Eso es lo que nos toca pasar como líderes. Siempre llegamos a un punto en el que alguien nos recordará por las cosas buenas que hicimos o por el contrario, por las cosas malas que hicimos. Por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Correcto, y precisamente hoy estamos recordando a un líder, o durante esta serie estamos recordando a un líder de antaño, ¿verdad? Un líder de los tiempos pasados, que nos trae muchas, pero muchas enseñanzas a los líderes de hoy. Y esta serie, titulada asimismo, Líderes de Hoy, si tú eres un líder hoy, es porque Dios te ha escogido, es porque Dios te ha dado esa oportunidad, y como lo hemos dicho, te ha dado esa gran responsabilidad. Bueno, aprendemos de Nehemías. Aquí en el registro bíblico encontramos entonces muchas, pero muchas enseñanzas que nos pueden ayudar para ser recordados de la manera en que nosotros escojamos, para bien o para mal, de acuerdo a nuestra función y de acuerdo a la realización de nuestra responsabilidad. Y también pero muy importante, el problema no es que nos recuerden, el problema ni siquiera es cómo nos recuerden, el problema es quién nos recuerde. Y eso es lo que Así hoy es, vamos a precisamente. estudiar. Precisamente porque lo que nosotros hacemos muchas veces como líderes es un programa, un evento, una actividad o realizamos nuestra responsabilidad en la iglesia o marcamos más bien nuestra responsabilidad que nos ha asignado para que la gente vea, para que los hermanos tengan, para que los hermanos miren que yo hice ya mi parte, que yo cumplí mi responsabilidad, que yo ya saldé lo que tenía que hacer, que el año eclesiástico ya lo cumplí y se termina el año eclesiástico y qué descanso, no veía la hora de salir de allí. Bueno, muchas veces hacemos eso o queremos muchas veces que por lo que hemos hecho nos den continuidad en un año eclesiástico más. Queremos ser eternos también en los cargos o en las actividades que tenemos, pero eso no es lo importante. Como ya tú lo has dicho, lo importante no es que las personas nos recuerden, lo importante es cómo nos recuerda a Dios. Y después de que Dios nos recuerde, Él entonces pondrá eso en el corazón de muchos, porque el trabajo que nos dio se ha realizado. Así es. Entonces llegamos al último capítulo de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Allí en el capítulo 13 relata que en algún momento Nehemías le tocó ir a Babilonia, pero cuando regresa de Babilonia se da cuenta que hay una situación difícil que se está viviendo en el templo. Esa situación difícil, ¿en qué consistía, David? Bueno, según lo que dice Nehemías 13, ¿verdad? Vamos a ver que se debían hacer reformas especiales por la situación que se estaba enfrentando. Entonces, de acuerdo a la manera en que nosotros enfrentemos la situación, enfrentemos el liderazgo, enfrentemos la actividad, entonces de esa manera Dios podrá entonces recordarnos. Nehemías capítulo 13, versículo 7. 4 y 5, para que recordemos cuál es la situación difícil. Ok, veamos entonces 4 y 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasid, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas
el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. En este Entonces, espacio tan especial, entonces, donde se guardaban estas cosas, este espacio que era consagrado a Dios, un espacio que se había asignado para las cosas de Dios, entonces, por la familiaridad, por el parentesco, por la confianza que tenía con otros personajes, entonces se volvió algo común. Tanto así que sacaron las cosas de Dios e introdujeron entonces otra situación para hacerlo como un espacio regular o común, cuando había sido un espacio consagrado. esa situación le llevó a Nehemías a tomar una decisión. Le tocó tomar Nehemías cartas en el asunto. ¿Y a qué decisión llega entonces Nehemías? Lo encontramos en el versículo 8 y en el versículo 9. Muy bien. Y me dolió en gran manera, son palabras de Nehemías, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, hay que tomar decisiones radicales. Cuando las cosas de Dios son claras, hay que tomarlas y actuar de inmediato. Nehemías no consintió que se siguiera llevando dentro del templo, en este lugar, un lugar, por así decirlo, o un espacio para un hombre que no había sido destinado por Dios. Y cuando el líder le toca tomar decisiones difíciles, ya sea con otro líder, ya sea con un pariente, ya sea con un hermano de iglesia, debe tomar decisiones difíciles. Debe enfrentar este tipo de decisiones, porque de lo contrario estarían acarreando nuevamente sobre ellos el pecado, otra vez la infamia, otra vez la blasfemia contra lo que Dios literalmente había dicho que no se podía hacer. Hay momentos en los que el líder debe tomar decisiones difíciles, y esas decisiones difíciles nos hacen entonces que nos podamos poner de qué lado estamos, en qué lado estamos jugando, a quién realmente estamos sirviendo. Por eso Nehemías, después de que hace esto, me imagino que cómo fue recordado Nehemías por Tobías, por Eliasib, el sacerdote, ¿cómo fue recordado por ellos? Uy, como un hombre intransigente. Uy, pero es que Nehemías es muy fanático. Uy, pero Nehemías, con Nehemías no se puede. Para el hombre, Nehemías fue recordado como alguien que realmente era extremista, por así decirlo. Pero delante de los ojos de Dios, que es quien nos importa, que nos recuerde cómo quedó entonces en el recuerdo de Dios lo que hizo Nehemías. Eso lo encontramos en el verso 14. Sí, y eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Como líderes hoy, debemos de saber que al principal, que mejor dicho, que es menester obedecer a Dios que a los hombres. No hay que buscar la gracia en los hombres solamente, sino que hay que buscar la gracia en Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Muchas veces queremos quedar bien con la gente, queremos quedar bien con las personas, queremos quedar bien con los demás líderes, queremos quedar bien, y por eso hacemos X o Y actividad, por eso cumplimos con X o Y programa. Pero tenemos que ver si esto realmente le agrada a Dios o no le agrada a Dios. ¿Cómo ve Dios esta situación? Y se van a presentar muchas situaciones que sabemos que no son lo correcto, pero por la familiaridad, como dice aquí, se habían emparentado, porque qué pena, porque qué pesar, porque qué. Entonces permitimos y nos hacemos los de la vista gorda, pero no debe hacer. Veamos entonces lo que dice el registro. Versículo 14. Dice así:
acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Amén, amén. Ahorita entonces Nehemías está reclamando, como me recuerde Tobías, como me recuerde Eliasib, es problema de ellos. Pero mi problema en estos momentos es cómo me recuerdes tú. Que no borres lo que yo hice por la causa, lo que yo hice por el servicio, lo que yo hice por colocar tu nombre en alto. Acuérdate de mí por la decisión difícil que me tocó tomar, porque con esa decisión me imagino que vinieron críticas, vinieron señalamientos, vinieron muchas cosas contra Nehemías, pero lo importante aquí no era lo que opinara el hombre, aquí lo importante era lo que opinara Dios. Aquí no era agradar al hombre, aquí el fin era agradar el nombre de Dios. Así es, y de una manera muy especial nosotros podríamos decir que aquí Nehemías como líder era un poco osado, ¿no? Que Nehemías aquí como líder era un poco atrevido. O sea, sacarle en cara a Dios eso, o sea, podríamos decir, pero muchas veces nosotros queremos que Dios haga su misericordia, que Dios se manifieste, queremos que Dios haga, que Dios esto, pero si nos ponemos a ver qué hemos hecho por Dios, o sea, tendremos el valor como Nehemías, tendremos, ¿cómo se dice? Autoridad, no, o sea, ¿cómo podemos presentarnos ante Dios cuando no hemos hecho estas cosas? Cuando al contrario hemos callado. Si dejamos de un lado a Dios en esta situación, pues ¿cómo nos vamos a pedirle a Él que se haga a nuestro lado cuando somos nosotros quienes necesitamos? Como líderes hoy somos representantes de Dios, es decir, somos emisarios de Dios, somos mayordomos de Dios y somos embajadores de Dios en cada uno de los departamentos, en cada uno de los cargos, en cada una de las tareas que Él nos ha prestado. Y allí tenemos que entonces darle cuenta al mismo Dios. No podemos pedir un pago si no hemos hecho el trabajo. Exacto. Entonces aquí prácticamente vemos que él tiene la osadía, como dices tú, de reclamar a Dios que se acuerde de él porque no se conformó con la situación que estaba pasando. No se conformó con el desorden que se estaba viviendo. No se conformó con el pecado que estaban llevando, sino que por el contrario puso la cara, puso frente, no se hizo el de la vista gorda, como decías ahora, sino que hizo que su posición se sintiera, y su posición era de parte de Dios y de parte de lo que es correcto, justo y bueno delante de sus ojos. Muy bien. Segunda situación en la cual Nehemías solicita ser recordado. Esta situación la encontramos en el versículo 15. Vamos a ver de qué situación estamos hablando. Bueno, la siguiente situación que se presentó, dice la palabra de Dios, Nehemías, estamos hablando de este gran líder. Nehemías en el capítulo 13, versículo 15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces aquí la situación era que al mandamiento que había dado Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, básicamente de frente, básicamente públicamente estaban pisoteando este mandamiento. Al ver esa situación, el líder puede tomar, eso es problema de ellos, Dios los va a juzgar a ellos, allá ellos, ¿sí o no? Pero cuando Nehemías ve esta situación, entonces en el versículo 17 al 19 nos dice que él toma cartas en el asunto. Dice
Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadéis ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga. Entonces, él vio el problema que estaba sucediendo, pero frente a ese problema toma una determinación. Resuelve entonces cerrar las puertas. Los que se quedaron afuera comprando, pues se quedaron afuera hasta que pasó el sábado. Los que se quedaron o los que trajeron mercancía de malas, se cerraron las puertas, quedaron dentro, se cerraron las puertas. Pero él no da ni larga la situación, ni hace caso omiso a lo que está pasando, sino que por el contrario, coloca y plantea una solución para que el día del Señor sea respetado. De manera especial porque podrían perjudicarse muchas personas. Podríamos ver que iban a quedar muchas personas por fuera, iban a quedar muchas personas sin poder comercializar, sin personas sin poder comer, personas sin poder realizar sus labores, pero eran mandato de Dios. Eso lo podían haber hecho y haber hecho provisión cualquier otro día, como dice la palabra, 6 días tenéis, ¿sí? Más el séptimo día, el día del Señor. Pero, o sea, llegó tanto la confianza, llegó tanto la situación difícil, llegó tanto la costumbre y empezaron a hacer las cosas tan mecánicamente que todo se fue reformando hasta que se olvidaron de las cosas de Dios y ya les parecía normal el ir a comprar, el ir a hacer, el ir a edificar. Muchas veces inclusive para nuestros propios programas, nuestras propias actividades que queremos ofrecerle a Dios, no importa. El hermanito, el hermano o los fulanos, sultano no está viendo lo que estamos haciendo hoy, pero lo importante es presentarle un buen programa. Y si tenemos que comprar, si tenemos que trabajar, si tenemos que hacer, lo importante es presentar un buen proyecto, lo importante es presentar este programa, o lo importante es realizar mi trabajo, que como Dios sabe, pero aquí vemos que las cosas de Dios son claras. Y Nehemías le tocó tomar decisiones radicales, decisiones drásticas, pero era mandato ¿de quién? De Dios. Así es. Y Nehemías llama al pecado por su nombre. Ustedes están profanando el sábado. Ustedes saben que profanar el sábado trajo castigo sobre nosotros. ¿Cómo van a hacer este mal? Y a veces por pena, a veces por no señalar, a veces por tener como prudencia, el líder se abstiene de decirle a alguien que está haciendo las cosas mal, que ese es el camino equivocado, que esas son cosas que a Dios no le gustan. Pero en este caso era de vida para vida lo que él hizo, o de muerte para muerte, porque el pueblo podía seguir comprando, podía seguir vendiendo, podía seguir profanando, y en últimas el desagrado de Dios estaría sobre el pueblo. ¿Cuánta responsabilidad entonces tenemos los líderes? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos libres de pecado, pero Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Nosotros estamos llamados a decirle a quienes lideramos que las cosas no son así. Estamos llamados a advertir acerca de que si a Dios le desagrada algo, si Dios enfáticamente hace sobre un mandamiento algo, nosotros debemos cumplirlo. No podemos tapar el sol con un solo dedo cuando alguien está pecando. No podemos hacernos los indiferentes ante el pecado de los demás. Una cosa muy especial pasó aquí, porque a pesar de que Nehemías cierra las puertas,
Sábados después nos sigue diciendo allí, los negociantes seguían viniendo, o sea, venían a tentar, venían de todas formas a buscar la forma de que les vendía, de que les compraran y ellos de vender. Nehemías entonces ya fue enfático y dijo, si os quedáis vosotros delante del muro, entonces os echaré mano. O sea, el pecado no puede estar aquí y ya tenemos nosotros que colocarnos de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen, aunque no le gusten. En este caso, ¿cómo iba a ser Nehemías recordado por esos negociantes, por esos compradores que iban en sábado a comprar? De una manera mala. Ay, pero ese Nehemías, vuelvo y repito, es extremista. Ay, ese Nehemías sí es fanático. Ay, ese Nehemías, ¿qué le importa? Es mi vida, no es problema de él, ¿sí o no? Pero en este caso de Nehemías, lo que diga la gente es lo que menos le importa, porque él decidió, cuando tomó el liderazgo de Dios, no agradar al hombre, sino agradar a Dios. Adiós. Y por eso toma la osadía nuevamente en el versículo 22 de solicitar algo especial a Dios. Dice, bueno, en el versículo 22 vemos lo que le dijo a los levitas. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Entonces nuevamente Nehemías le está diciendo a Dios, acuérdate de mí. Y si fui de pronto muy radical, si de pronto se me fue la mano, perdóname. Pero según tu grande misericordia, mira lo que yo hice, por causa de que lo hice y por amor a quien lo hice. Hasta aquí, las dos decisiones de Nehemías nos muestran que ponerse de parte de Dios es tomar decisiones difíciles. Ponerse de parte de Dios es llamar al pecado por su nombre, pero no quedarme señalando, no quedarme criticando, es exhortar, es reprender, es decir, hermano, hagamos las cosas diferentes, es meterse e involucrarse para que hayan cambios, Así es. Es actuar, no solamente pensar, no es solamente querer, sino ejecutar. Muchas veces decimos, ay, pero esto que están haciendo está mal, esto que se está viviendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, esto no debería ser así. Y con la autoridad que tenemos en X o Y de actividad, que estamos hablando para los líderes de hoy, ¿no? Y si tú eres líder hoy es porque Dios te ha puesto ahí con una gran responsabilidad. Muchos lo vemos solamente como un gran privilegio. Soy el director de tal departamento. Soy el encargado de esta X o Y actividad. Sacamos pecho. Pero es una gran responsabilidad porque Dios nos pedirá cuenta de cada una de esas cosas. Ahí toda cosa que nosotros veamos que no esté de acuerdo a la base divina, entonces tenemos que hacerla. No porque muchas veces dejamos de hacerla por quedar bien con la persona, pero recuerden que lo más importante es cómo nos recuerde Dios. Así la gente nos recuerde como una persona drástica, una persona fanática, un líder que no ven sino la hora de que se acabe el periodo para cambiarlo. No nos interesa quedarnos 3, 4, 5 años en el mismo cargo. Lo que nos debe importar es realizar en este año, en este periodo, en este momento, la obra que el Señor me ha encomendado para este día. No es tanto lo del futuro, es lo de este momento. Para este momento, quizás para esta hora es que Dios me ha preservado, o quizás para esta hora es que Dios me ha permitido tener el privilegio de dirigir X o Y actividad. Y sobre todo, la gran responsabilidad. Así es, y también es importante mencionar que las cosas que hizo Nehemías no era porque fuera más santo que los demás, no era porque fuera mejor que los demás. Allí mismo leímos que a él le dolió en su corazón lo que estas personas hicieron. ¿Por qué? Porque cuando el castigo viene para todos. Porque cuando Dios nos coloca como líderes, es sobre la responsabilidad que tenemos para con los que estamos liderando.
Y es esa responsabilidad lo que nos lleva a tomar decisiones. No porque yo soy mejor, no porque yo sea más santo, no porque yo tal cosa o la otra, no. Es porque a quien yo sirvo, que es mi Dios, merece la honra, la gloria, la alabanza y lo mejor de mí, a pesar de que a los demás no les guste. Muy bien. Y la tercera cosa por la cual ya Nehemías pide que Dios recuerde a alguien. Esto se encuentra en los versículos 23. Allí vamos a ver la situación. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vosotros hijos, ni para vosotros mismos. El pueblo nuevamente piensa que es más sabio que Dios. Y Dios había hecho claridad: no os unáis en yugo desigual. Pero creyendo ser más sabios que Dios, entonces empiezan a tomar mujeres para sus hijos. Así empiezan a emparentarse, empiezan a formar alianzas, empiezan a unir la luz y las tinieblas. Entonces dice allí Nehemías que riñó, o sea, peleó con ellos, los maldijo, los azotó, y a algunos de ellos les arrancó los cabellos, porque si están viendo las consecuencias de lo que vivieron anteriormente, gracias a ser rebeldes contra Dios, ¿cómo puede ser un pueblo tan testarudo de volver a cometer los mismos errores? Y yo creo que la reacción de Nehemías fue la reacción que sintió Jesús cuando vio en el templo mercaderías, cuando vio en el templo la bulla, cuando vio en el templo ese de compra y de venta, que tuvo rabia, que tiró las cosas, que tiró las mesas, que desató a los animales. Porque si estamos viendo el mal que sobrevino sobre otros por estar en contra de los mandamientos de Dios, eso hace que nosotros entonces tengamos en nuestro corazón celo y ardor por el Dios a quien seguimos. Así es, así es. Es este entonces uno de los pensamientos que nosotros debemos de mantener, que debemos de albergar, decisiones que debemos de tomar. Como lo hemos visto en toda la serie, los líderes de hoy necesitamos aferrarnos y acercarnos a Dios. ¿Sí? Es la única manera, porque nos debe importar, nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Solamente en Jesús. Ya de ahí para allá, todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer para la honra y la gloria de Dios. Amén. Sin importar lo que pase, lo que es, no. Sí, los programas, sí, las actividades, sí, el trabajo, sí, la actividad. Vamos a hacerla para los que nos rodean, para edificación de los que nos rodean y, por supuesto, edificación nuestra, para la familia que Dios nos ha encomendado, para la iglesia que Dios nos ha permitido pertenecer. Pero recordemos que más allá de todo esto es para honrar y glorificar a Dios. Entonces los líderes de hoy tenemos que olvidarnos de nosotros y pensar más en Dios. ¿Qué haría Dios? Si está de acuerdo Dios, si le gustaría a Dios. Con Dios es que yo tengo que quedar bien. Es como el supervisor en una empresa. El supervisor en una empresa no tiene que ver, no tiene que no es que yo tengo que hago y deshago lo que me dicen el personal, porque es que no, para tenerlos bien y para que la producción salga bien y todo. No, es el jefe. Como lo que me dice el jefe, eso es lo que tengo que hacer. Aquí es lo que nos dice Dios, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que vivir. No podemos permitir que se profane, que se robe, que se haga,
en las cosas de la empresa, porque alguien, no, yo veo que estás haciendo mal las cosas, pero no, tranquilo, no, hacerle, no, o me quedo callado, no, ahí es donde hay que hablar. Ese es el paralelo que hago con las cosas de Dios, ¿sí? Lo santo, lo admirable, es lo que nos debemos de entonces lo consagrado, lo que tenemos que estar siempre pendiente de que así mismo continúe. Eso hizo Nehemías. Eso Y hizo así ¿quién le recordó? Dios. Dios le recordó de una manera como excelente, Para bien. para bien. Y es lo que nosotros debemos de, entonces de buscar ahora, que todo cuanto hagamos podamos tener la osadía en cualquier momento, en cualquier situación, decirle, Dios, acuérdate de mí. Y entonces Dios dice, sí, yo me acuerdo de usted, que no fue capaz ni siquiera de pararse cuando están diciendo esto y esto y esto y esto. Sí, yo me acuerdo de usted, que salió con ese programa allá y permitió que hicieran esto y que dijesen aquello y demás, porque le estaba agradando a las demás personas. Sí, aunque yo no estuve de acuerdo con esto y esto y esto y esto y esto, tú lo hiciste y aplaudiste sobre esto y sacaste pecho. Pero aún así, aunque sabías que yo no estuve de acuerdo, ¿solo por qué? Porque le agradaste a las personas. Dios nos va a decir, me acuerdo de ti, pero no me acuerdo para bien. Me acuerdo para qué, para mal. Y precisamente mira qué es lo que reclama Nehemías a continuación a Dios. Estamos en un proceso en el que los líderes públicamente están poniendo por debajo las normas, poniendo por debajo los mandamientos, poniendo por debajo tu palabra, porque se están uniendo en yugo desigual, porque se están aliando con otros pueblos. Y por eso que están haciendo, Dios, yo reñí, yo peleé, yo les jalé los cabellos. Pero por eso, Dios, te pido en el versículo 29, lo que dice Nehemías. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Allí ya Nehemías no reclama, acuérdate de mí por lo que hice. No, acuérdate de ellos, porque en el liderazgo en que están, en la situación en la que se encuentran, de ser luces, de ser visibles, de llevar a un pueblo adelante, mira lo que están haciendo. Mira como están transgrediendo lo que tú dijiste. Y allí entonces Dios se acordará de esas personas para bien o para mal. De Nehemías muy seguramente se va a acordar para bien, pero de estas personas se va a acordar para mal. ¿Y esas personas cómo se acordarán de Nehemías? Uy, ¿te imaginas? El líder me pegó, el líder me sacó los pelos, el líder básicamente me maldijo. Esas personas van a acordarse mal de Nehemías, pero el problema no es cómo recuerden a Nehemías, el problema es cómo los va a recordar Dios a ellos. Qué grande responsabilidad la que nosotros tenemos, porque que nos recuerden las personas, ese recuerdo muy probablemente va a pasar, pero el recuerdo de Dios estará allí para siempre. Lo bueno que hayamos hecho o lo malo que también hayamos hecho. Correcto. Y es simplemente entonces buscar la manera de que seamos recordados positivamente de parte de nuestro Dios. Es lo único que debemos de agradar. Es al único a quien debemos de rendirle cuenta. Es al único a quien debemos de obedecer. Es por el único a quien debemos o por quien debemos actuar, por Dios. Ya actuamos para la iglesia, actuamos para los que nos rodean, para nuestro prójimo. Es la manera de entonces de realizar el trabajo que Dios nos ha pedido. Pero en última, el trabajo que hacemos es de Dios. Amén, amén. Y por eso Nehemías termina este capítulo y se cierra la serie de los líderes de hoy o para los líderes de hoy con la última frase de el versículo 31. La última frase. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Amén. Amén. Que se acuerde Dios de ti para bien. Que se acuerde Dios de ti para bien. Que se Así recuerde es. tu ministerio para bien. Que recuerde tus publicaciones para bien. Que recuerde tus predicaciones para bien. Que recuerde tus programas y tus actividades para bien. Porque Que recuerde el desempeño que has tenido durante todo este trimestre, el desempeño que has tenido durante todo este año eclesiástico o por el año que viene para realizar las labores, que el Señor la recuerde para bien. Porque recuerda, todo lo que hemos visto durante esta serie, si tú eres un líder hoy, es porque Dios así lo quiso. Y recuerda que Dios no te manda, no te tira al charco así. Dios capacita al que llama y llama para capacitar. El trabajo que hemos de realizarlo de la mejor manera. Pero lo importante, como ya lo dijo María ahora, es de qué manera te recordará Dios cuando te pide cuentas. De qué manera te recordará Dios cuando te pida cuentas. ¿De qué manera te recordará Dios cuando estés frente a Él? ¿De qué manera te recordará Dios en tu desempeño o en tu trabajo, el cual te ha encomendado? Amén. Por eso terminamos diciendo para los líderes de hoy, durante este 2021, durante todo este tiempo que tengas un ministerio. ¿Cómo decimos, David? Adelante con Cristo. Con Cristo. Dios te bendiga. Amén. Amén.